Por acá ya lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias, consejero, por tomarme esta videollamada. Pues, consejero, primero que nada, sorprendió un poco el mensaje del presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral sobre el tema de la suspensión de las mañaneras. Primero que nada, preguntarle, consejero, si esto fue un acuerdo del INE o fue una posición del presidente del instituto. Se trató de una posición, sí, de un posicionamiento del consejero presidente. De hecho, es que nosotros como Consejo General no nos hemos pronunciado sobre el criterio de si las mañaneras son propaganda o ejercicio de información y o rendición de cuentas. Entonces, pues ahora sí que él debe de asumir el consejero presidente pues por qué salir a los medios públicamente a adelantar un criterio. Gracias, consejero. Desde su perspectiva, sobre todo en medio de una pandemia como es esta la que estamos enfrentando en el mundo, ¿usted considera que las mañaneras son propaganda? Pues no puedo adelantar el juicio precisamente para no incurrir en lo que hizo el consejero presidente. En términos reglamentarios, hay una comisión de quejas y denuncias que es la competente para atender esos asuntos. Y de hecho, ya en 2019, quienes integraban dicha comisión de quejas sostuvieron que por ser propaganda gubernamental no debían transmitirse íntegramente en las campañas de 2019. Hay que recordar que hubo elecciones locales en ese año y hasta donde recuerdo pues reiteraron ya otra integración ese criterio para 2020, que hubo dos elecciones locales, es decir, Coahuila e Hidalgo. Y ahora la gran incógnita pues es si eso mismo se aplicaría para toda la elección de 2021, o más bien las campañas de 2021, que ya es todo el país. Realmente nunca ha estado en debate, es decir, el dilema nunca ha sido realmente si se pueden hacer o no, sino si se pueden transmitir íntegras o no. Y bueno, lo novedoso es que el día de mañana vamos a conocer un proyecto en Consejo General donde parte de la discusión tendrá que ser si ese tipo de asuntos ya no quedan solo en la comisión de quejas, sino a nivel de Consejo General, porque hubo una sentencia reciente, que es la que tenemos que acatar mañana, donde nos dice que ese tipo de asuntos ya tienen que ser en Consejo General y no en la comisión de quejas, que le integran solo 3 personas, es decir, 2 consejeras y un consejero. De acuerdo, consejero. Y a partir de mañana, de estas disposiciones o de estas conclusiones, ¿cuándo se definiría si se suspenden o no las conferencias mañaneras? Bueno, creo que evidentemente antes de que inicien las campañas federales tendrán que llegarse a una conclusión jurídica, porque hay que recordar a la ciudadanía que nos escucha y nos sigue que de hecho ese asunto de 2019 del que hablaba hace un momento de impedir que se transmitieran íntegramente en esos estados donde hubo elecciones locales, se impugnó y el asunto está ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esperando una definición jurisdiccional de la máxima autoridad en la materia. Eso significa que en realidad no es un criterio firme el de 2019, no ha constituido jurisprudencia, es decir, algo a nivel de ley que deba de cumplirse y acatarse, y el tema no está finiquitado, es parte de la discusión que está dándose ahora, precisamente porque no está zanjada la discusión en sede jurisdiccional. Yo esperaría que el tribunal, pues relativamente pronto ya deje claro el criterio, pues para que ya no sea tanto motivo de polémica esto. Claro.
Consejero, también surgió esta pregunta que le hace el Instituto Nacional Electoral a la presidencia sobre si le paga a los reporteros que cubren las mañaneras. ¿Por qué salió esto? Bueno, hay que recordar que en los procedimientos especiales sancionadores, es decir, esas quejas que llegan al INE, como de las que venimos hablando en contra del presidente, el INE solo hace la investigación y es la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la instancia que debe de emitir una sentencia para decir si se acredita o no una falta. Entonces, dentro de la investigación, pues quienes están a cargo del área competente, entiéndase la unidad técnica de lo contencioso electoral, que a su vez depende del secretario ejecutivo del INE, pues tomaron esa línea de investigación. Los consejeros y consejeras no tenemos incidencia sobre las líneas de investigación, es un área técnica la que decidió preguntar eso. Bueno, consejero, y por último, preguntarle justo lo que me estaba comentando al principio de la entrevista, que la posición, digamos, del presidente Lorenzo Córdoba había sido de manera independiente, no era parte de una decisión unánime del Consejo. ¿Usted considera que hemos visto en las mañaneras cómo hay una discusión o una diferencia entre el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Instituto Nacional Electoral? ¿Considera si estas diferencias que hay provocan también diferencias al interior o tensiones al interior del instituto? Bueno, el Consejo General del INE por definición es un órgano con mucha polémica, con mucha discusión. Yo pienso que es uno de los órganos colegiados del Estado mexicano donde realmente se debate. O sea, quien dice algo tiene pues el gran riesgo que le respondan y le respondan en ese momento. Así funciona y yo creo que para bien. Pero sí diría que no es de extrañarse el que ese tipo de temas generen distintos puntos de vista al interior del INE. Quizás no trascienden todos. Yo celebro que ustedes den la apertura para escuchar a voces distintas, porque sí es cierto que lamentablemente la comunicación social del INE está mal, ese es otro gran tema, y nada más se aboca a darle cobertura y buscarle espacios a pues, estos consejeros de los que venimos hablando. Bueno, eso preocupa mucho, consejero, porque justamente lo que estamos viendo en las conferencias mañaneras es esta tensión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República y el presidente del INE, y pues en frente o en medio de los comicios ya prácticamente que arrancaron, o prácticamente ya en el inicio, pues hablamos de la confianza en quien maneja, de la ciudadanía, ¿no? En quien maneja todas las elecciones, en quien lleva a cabo las elecciones. Bueno, es un tema importante el que mencionas, Adriana. Creo que sería difícil tratar de transmitir lo que quiero decir en poco tiempo, pero la ciudadanía puede estar segura que los votos que llegan a las urnas, afortunadamente en nuestro país desde hace ya varios años, se cuentan todos y se cuentan bien. En ese sentido, el problema a superar en nuestra democracia, que necesitamos ciertamente consolidar, no es la de ese tipo de fraudes de hace 20, 30 años. Ahora la disputa está pues en este tipo de asuntos como el que mencionábamos, de quejas, de hacia dónde sí permitir libertad de expresión o no de actores políticos, en un marco ciertamente que existe, pero que el derecho electoral no es pétreo, es decir, es muy dinámico. Tan dinámico que la Sala Superior nos acaba de decir que unos asuntos que se ven en una comisión también se pueden ver en el Consejo General y así debe de hacerse. Pero lo que quiero decir es, la ciudadanía debe de informarse, estar muy pendiente de en qué consiste cada discusión dentro de la materia electoral y no dejarse llevar por las primeras impresiones y mucho menos solo por las redes. Es importante que se profundice en el análisis, en la reflexión por parte de la ciudadanía y creo que acabaría coincidiendo en la ciudadanía que el debate ahora ya está en ver la equidad,
pues en la fiscalización, es decir, cuánto gastan y dejan de gastar aparentemente los partidos. También pues en el marco de comunicación política, que no solo incluye radio y televisión, es mucho más amplio. Y también, pues en toda la parte local, porque pareciera que las elecciones solo son el INE, pero hay 32 autoridades locales que han tenido también, pues, mucho que desear en algunas ocasiones en cuanto a actuación o desempeño, y también hacia allá hay que dirigir la mirada. En suma, es más complejo de lo que pudiera parecer este tema. Pues, consejero, le agradezco mucho la atención a esta entrevista. Seguiremos de cerca, pues, las decisiones o las resoluciones del día de mañana, y si nos lo permite, seguiremos en contacto. Con mucho gusto, Adriana, y saludos a Julio Astilleros. Claro que sí. Muchas gracias.